Saludos, querida Resistencia, y bienvenidos a un día más en Distopía. Dicen que quienes no aprenden historia están condenados a repetirla. Lo que no te dicen es que los que aprenden historia están condenados a ver cómo todos los demás la repiten sin poder hacer nada para evitarlo. Porque el hecho de que uno comprenda un concepto no quiere decir que puede transmitirle su comprensión a los demás. Uno puede explicarle los conocimientos o los entendimientos que tenga uno a los otros, pero eso no garantiza que lo vayan a entender, que lo vayan a escuchar o que vayan a compartir su criterio. Entonces, aquellas personas que podemos ver cómo los ciclos se repiten una y otra vez, no necesariamente podemos transmitir este conocimiento y este poder ver venir lo que va a pasar a las demás personas. Y esto nos encuentra en un ciclo de repetir una y otra vez con distinto color los distintos eventos, los mismos eventos, perdón. Un ejemplo para mí bastante claro de esto que se ve hoy en día es la gente que actualmente, hoy año 2025, publica cuestiones como habría que dividir al país en dos y por un lado nos quedamos los que tenemos X idea y por el otro lado nos quedamos los que tenemos la otra idea y ver qué es lo que pasa. Generalmente esto se utiliza para decir que el país habría que dividirlo entre comunismo y capitalismo o entre socialistas y liberales, para ver cuáles son los resultados de las políticas de cada uno, a ver qué es lo que prefiere la gente al final. Ignorando completamente que este experimento ya se ha realizado un montón de veces a lo largo de la historia, la división del muro de Berlín, la división de Corea del Norte y Corea del Sur, Yemen y Vietnam también fueron divididas entre un lado comunista y un lado capitalista. Esto no es nuevo. La división de estas dos ideas han estado en pelea y han estado en guerra durante prácticamente todo el siglo XX. Las dos grandes fuerzas de ese periodo, Estados Unidos y la Unión Soviética, han permitido tener vasta información con respecto a estas diferencias. Lo único que hace falta es agarrar un libro de historia para darse cuenta de que esta división por la que tanto anhelan, por la que tanto abogan, ya ha sucedido, ya tenemos los resultados de ese experimento. Sin embargo, la gente sigue comentando de armar esta división social. En parte, en algunas ocasiones, imagino, porque no deben tener conocimiento de la historia, porque por qué debería funcionar el sistema educativo, la educación en casa, los círculos sociales, nada de todo eso. Ya le dedicaré otros videos a esto. Pero incluso a las personas a las que se les menciona estos eventos, como dije, uno no puede transmitirles la información, pero no necesariamente puede transmitirles el conocimiento, uno no puede entender las cosas por el otro. Entonces, uno tal vez puede mencionarle a estas personas que este evento ya ha sucedido y que aún así lo nieguen o pongan excusas o decidan considerar que eso no funciona realmente como ejemplo. El clásico, eso no era verdadero comunismo. Uno puede terminar diciendo, bueno, no, pero en realidad el muro de Berlín no fue una división como la que yo estoy diciendo porque no surgió de la propia población, sino que fueron potencias externas las que lo decidieron. O bueno, pero Corea en realidad no funciona porque arrancaron con recursos naturales distintos, que la zona del sur esto, que la zona del sur lo otro, la zona del norte aquello. Ustedes ya lo saben, no necesitan que yo se los diga porque lo único que tienen que hacer es debatir con la gente sobre política e inevitablemente esta gente que quiere tapar el sol con la mano y ignora completamente los puntos que hace uno y trata de hablarle de otro tema o de retrucarle con otro evento del partido del otro, son comunes a todos. Ni siquiera estoy hablando de criticar al comunismo. Digo, cualquier grupo político con el que ustedes decidan entrar en un debate siempre tiene alguna persona que nosotros denominamos el cabeza de termo, que sencillamente se rehúsa a escuchar cualquier tipo de argumento que se salga de su narrativa y no hay forma de entablar un punto en común o un diálogo con esta persona. Esta cuestión de querer retomar una y otra vez ideas o experimentos que ya se han realizado simplemente por desconocer estos eventos históricos o por conscientemente ignorar los resultados, me lleva al tema de hoy, que es lo que a mí me gusta denominar el péndulo de la política. Cuando uno toma noción de cómo los eventos se terminan repitiendo con otro nombre, pero básicamente la lógica siempre es la misma, uno puede ver un ciclo que tiende a repetirse a lo largo de la historia, que es
el correr, por eso lo llamo un péndulo, el cambiar la ideología política desde un extremo hacia el otro y desde ese extremo de vuelta hacia el primero. Uno pasa de la extrema izquierda a la extrema derecha y de la extrema derecha a la extrema izquierda, en una suerte de intento desesperado por lograr un equilibrio que nunca se busca conscientemente. Yo generalmente trato de hablar a nivel global y no centrarme mucho particularmente en mi país de Argentina para los que no sean de ahí, pero en el video de hoy les voy a pedir que me permitan centrarme en Argentina porque creo que Argentina es un ejemplo paradigmático de este tema del péndulo de la política. A grandes rasgos, hablando mal y pronto y metiendo las ideologías en una bolsa, la división de la izquierda y la derecha es una división que le da a la gente dos elementos que anhela por igual, pero que entran en conflicto el uno con el otro. La izquierda promete libertad individual, permite darle voz a las minorías, permite salirse del status quo y probar nuevas ideas y experimentar corriéndose de la ortodoxia y de las reglas establecidas, llamémosle. Y la derecha ofrece lo contrario: seguridad, orden, status quo, previsibilidad y estabilidad. El ser humano quiere ambas cosas. El problema es que, como acabo de decir, estas dos necesidades entran en conflicto porque no se puede garantizar una sin perjudicar la otra. Para que yo pueda garantizar la seguridad y el orden a un nivel social, tengo que poder tener un nivel de control y vigilancia que necesariamente va a restringir las libertades individuales. Para yo poder garantizar la seguridad tengo que poner cámaras de seguridad, tengo que poner policías e inspectores a ver, digamos, qué es lo que esté haciendo la gente, tengo que poder detener a las personas y pedirles su documentación, tengo que tener justamente un nivel de control y vigilancia en donde algo que se salga de la norma inmediatamente llame la atención y lo pueda agarrar con anticipación antes de que eso se convierta en un conflicto, lo cual restringe en cierto punto las libertades individuales. Y por otro lado, la presencia de libertad individual y de permitirle a la gente ustedes hagan lo que quieran y exprésense libremente, eso hace que la libertad individual se expanda en un punto donde puede chocar la libertad de uno con la libertad del otro, donde se encuentran las áreas grises, donde se dicen, ok, pero ¿hasta qué punto vos tenés derecho a hacer esto si a mí me afecta de la siguiente manera? Hay un riesgo de que esa libertad individual termine haciendo que ciertos individuos crezcan por encima de otros y ocupen los espacios de los otros. Entonces, la gente quiere la libertad de expresión y de salirse del status quo, la rebeldía, llamémosle, que permite la izquierda, pero con el peligro, pero existe con esto el peligro de que la izquierda se convierta en caos, se convierta en desorden, se convierta en falta de reglas e inestabilidad. Y por el otro lado también quiere la seguridad y el orden que permite la derecha, la estabilidad y el status quo, pero para poder mantener eso hay un riesgo de caer en el autoritarismo, la hipervigilancia, la falta de libertades individuales. Entonces, ¿cómo solucionaría esto una especie intelectualmente desarrollada? Bueno, buscaría cuál es el equilibrio más sano, cuál es un nivel de renuncia de libertad individual aceptable y un nivel de renuncia de expresión individual aceptable para lograr seguridad y libertad en un punto intermedio que no se salga mucho de esta negociación. Pero como el ser humano no califica como esa clase de especie, lo que nosotros podemos hacer es el péndulo de la política. Lo que nosotros podemos hacer es irnos a la extrema derecha y tener un control hipervigilante que termine en un autoritarismo que nos pudra hasta la médula. Y para contrarrestar ese exceso de autoritarismo y ese exceso de hipervigilancia nos vamos al caos más anarquista y más antiestabilidad posible,
para poder lograr esa expresión individual que termine en un caos que sea inaguantable, las provincias hechas un baño de sangre, nada que pueda sostenerse, la incapacidad de salir a la calle. Entonces, por miedo ya a no poder salir más a la calle y querer de vuelta estabilidad, nos volvemos a ir para ahí. Y la forma en la que nosotros logramos el equilibrio y logramos el punto medio que realmente queremos es pasar de la extrema izquierda a la extrema derecha y de la extrema derecha a la extrema izquierda, y en ese transicionar entre un extremo y el otro logramos ese momento de equilibrio que tanto queremos. Una sociedad absolutamente patológica, pero esa es la situación en la que estamos. Una sociedad, por supuesto, disfuncional al adaptarse de esta manera. Y como dije, creo que Argentina es un excelente ejemplo, porque lo podemos tomar a nivel histórico y a nivel reciente. Tenemos ejemplos claros de esto. A nivel histórico, nosotros lo podemos ver muy patente, sobre todo en la década del 70. Es una década muy marcada para nosotros. Hay dos bandos bastante peleados con respecto a esto, porque hubo una división social muy fuerte, como la sigue habiendo, pero allá hubo además una escalada de violencia muy alta. Pero yendo al punto, en el auge del peronismo, durante sobre todo su tercer gobierno, comenzaron a crecer bastante los sectores de izquierda, y esta idea de la libertad individual, el anarquismo, digamos, el ir contra el orden establecido, porque había mucho mensaje anticapitalista, había mucha cuestión de evitar el abuso empresarial, de la fuerza del proletariado, de que los trabajadores se unan, toda la cuestión. Y eso permitió un acrecentamiento de la izquierda. Esa izquierda creció a un punto en el que comenzó a organizarse en medidas cada vez más violentas y cada vez más disruptivas y cada vez, como dije, más caóticas. El peligro de irnos demasiado a la izquierda es que se genere el caos. Y el caos se generó con nombre y apellido, con organizaciones como por ejemplo los Montoneros y el ERP. El Ejército Revolucionario del Pueblo y los guerrilleros montoneros terminaron siendo grupos prácticamente de terrorismo local, que realizaron incluso atentados como colocar bombas en la casa de la gente, atacar a militares, inclusive recién recibidos, muchachos de 18, 19 años que recién estaban realizando el servicio militar, eran disparados o atacados a plena luz del día. El infame asesinato de José Ignacio Rucci a plena luz del día en un operativo que burlonamente se denominó el operativo Traviata y del que se hicieron cargo absolutamente. La revolución de izquierda terminó convirtiéndose en un baño de sangre. La gente, harta de ese baño de sangre, decidió mover el péndulo y empezar a traer más control, más seguridad, más orden para la sociedad. ¿Qué forma tomó este orden y control? El pedido de involucramiento de la casa militar. La gente fue a tocar la puerta de los cuarteles a pedirle a el grupo armado, a las Fuerzas Armadas, que tomaran el control político para establecer el orden, dando lugar a lo que fue el evento de el golpe militar de los 70, que mucha gente se olvida que fue un golpe cívico-militar. ¿Por qué cívico-militar? Porque la gente lo buscó. Fue con apoyo cívico. Los civiles fueron a pedirle a los militares que contuvieran al terrorismo subversivo que estaba metiendo bombas y disparándole a la gente en plena luz del día. Y los militares organizaron lo que se denominó la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, donde la idea era deshacerse justamente de todos estos grupos de izquierda, de todos estos grupos procomunistas, con un control completo del Estado y un abuso de la hipervigilancia. La gente iba a lograr el control que quería, iba a tener seguridad, iba a tener paz, iba a tener estabilidad. Así que controlamos la extrema izquierda de los grupos como los Montoneros y el ERP con una dictadura militar. Ahora, como estoy diciendo, ¿cuál es el riesgo de la derecha de querer el orden y el control? La dictadura. Bueno, más obvio imposible, era una dictadura militar. Por lo tanto,
¿Qué tenemos? Las cuestiones típicas de una dictadura. Represión, censura, persecución de opositores. La idea de controlar a la izquierda subversiva terminó convirtiéndose en un segundo baño de sangre, pero en la dirección contraria, en donde con la excusa de eliminar a todos los montoneros se terminaron cargando y llevando puesto, a toda la gente que directamente se opusiera a la junta militar de ese momento. Sumémosle encima al borracho hijo de puta de Galtieri, que decide que no hay mejor idea que declararle la guerra a los ingleses por el conflicto de las Islas Malvinas, totalmente convencido de que los ingleses no se iban a gastar en venir. Bueno, oh sorpresa, vinieron y encontraron al ejército argentino para nada preparado para ese evento, porque estaban convencidos de que eso no iba a pasar. Pasó, nos encontraron sin la preparación correcta, nos encontraron sin las movilizaciones militares y el equipo correcto. Toda la cuestión que ahí pasó, otro baño de sangre, muchachos muertos en la guerra, luego veteranos muertos por suicidio al regresar, un desastre. Un desastre que se volvió inaguantable, que la gente decidió que no quería más sostenerle la mano y sostener este apoyo a los militares, así que se los removió, vuelta de la democracia, se realiza un juicio, una serie de juicios a la junta militar para procesarlos por crímenes de lesa humanidad y meterlos presos a todos, y comenzamos a enterrar ese pasado y a pasar a una idea más democrática mediante grupos y una narrativa más de izquierda. Dejamos de llamar los grupos terroristas y grupos subversivos y empezamos a llamar los jóvenes revolucionarios. Nos centramos en lo mala y en lo opresora que fue la dictadura. Empezamos a tener incluso leyes para no cuestionar algunos de esos eventos que hayan sucedido, porque si no te acusan de negacionista y te llaman de que estás tratando de reivindicar a esa dictadura militar. Entonces lentamente nos fuimos ahora de una manera menos abrupta que en los 70, pero lentamente empezamos a correr el péndulo más hacia la izquierda, empezamos a tener partidos políticos que abiertamente reivindican a esos grupos de izquierda de los 70, como bien puede ser el kirchnerismo, y tenemos de vuelta que al correr la narrativa muy hacia la izquierda empezamos a tener caos, empezamos a tener descontrol, se empieza a subir, empieza a haber más casos de narcotráfico, empieza a haber más casos de corrupción, empieza a haber mayores casos de inseguridad, ciertas provincias en donde empiezan a crecer la tasa de robos y la tasa de homicidios. Y ahora terminamos en un gobierno de la llamada ultraderecha, del partido por lo menos lo más de derecha que se podía conseguir dentro de la Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos que compensar el haber corrido el péndulo. ¿Ven a lo que me refiero? Cómo vamos corriendo de un punto al otro, de un extremo al otro, para tratar de compensar el habernos ido o al orden excesivo o al caos excesivo. O tenemos demasiada libertad o tenemos demasiada represión. Y nunca encontramos un punto estable, medio coordinado, sino que lo encontramos al movernos de un extremo al otro. Para mí, el ejemplo más claro que el agua de esto han sido las últimas elecciones, el último par de elecciones presidenciales. En el año 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner renueva su mandato, consigue su segundo mandato presidencial. Del 2011 al 2015 gobierna entonces Cristina Fernández de Kirchner, como digo, su segundo mandato. Entonces terminamos de consolidar al kirchnerismo como la fuerza principal de gobierno. Este es un grupo que se inclina más hacia la izquierda, entonces empezamos a tener, como digo, todos estos problemas que son propios de irnos demasiado hacia la izquierda, el caos, la inseguridad, los narcos, comienza a haber un discurso muy antipolicía, lo cual genera altos niveles de inseguridad, altos niveles de corrupción, problemas de falta de orden, como se quiere decir. La gente se harta de eso, deciden que no quieren saber más con eso, entonces ¿qué es lo que hacen? Buscan a un grupo de derecha que sea la contracara del kirchnerismo. En ese momento era el bloque de Cambiemos con Mauricio Macri a la cabeza. Mauricio Macri representaba el antikirchnerismo, representaba: si ellos van para la izquierda, yo voy para la derecha; si ellos dicen A, yo digo Z; si ellos dicen blanco, yo digo negro. Se fueron para tratar de representarse como las antítesis del kirchnerismo. Entonces, en el año 2015, gana efectivamente la presidencia Mauricio Macri, pierde el kirchnerismo. Sin embargo,
La gente no termina de convencerse del gobierno de Mauricio Macri. Consideran que la situación económica no ha mejorado, que se han habido términos de seguridad, pero no necesariamente de corrupción, que esto que aquello, problemas que ha habido como con todo partido político puede haber. Cuestión, a la gente no le convenció el mandato de Mauricio Macri y al terminar su gobierno en el año 2019, la gente decidió mayoritariamente soltarle la mano a Mauricio Macri y pasar a otro grupo político. ¿Cuál es el otro grupo político que ganó después del macrismo? El kirchnerismo. La vuelta del kirchnerismo de la mano de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. A ver si se entiende. Nosotros decidimos votar a Mauricio Macri para deshacernos del kirchnerismo y luego decidimos votar al kirchnerismo para deshacernos de Mauricio Macri. Esto no es tiempo que me faltó editar del video. Esto es silencio a propósito para ver si les cae ficha o darles un poco de tiempo para que terminen de reírse. Porque ¿se entiende lo que estamos manejando? ¿Se entiende la carencia absoluta de lógica, de raciocinio, la falta de fanatismo, el poder procesar? Votamos a una coalición para sacar al partido anterior y luego votamos a ese partido anterior para sacar a la coalición. Díganme si esto no es un ejemplo claro como el agua del péndulo de la política. Pasamos del kirchnerismo al antikirchnerismo y del antikirchnerismo al kirchnerismo. Esa es nuestra manera de compensar. Esa es nuestra manera de encontrar un equilibrio, de equilibrar a la sociedad. Irnos de un extremo al otro. Y por si hiciera falta terminar de demostrar que la sociedad argentina se mueve por los extremos, están las últimas elecciones presidenciales del año 2023. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Ahí terminó de cementarse esta cuestión del péndulo y de irnos a los extremos de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque una vez más había gobernado el kirchnerismo, una vez más la gente se hartó porque si ya no había funcionado antes, ¿por qué habría de funcionar ahora? Pero no importa. Se dieron cuenta de que de vuelta no querían más kirchnerismo y querían cambiar de ideología. Entonces la gente decidió votar a otra agrupación. Pero esta vez el macrismo no era la única agrupación que se presentaba como una oposición al kirchnerismo, sino que también existía la fuerza libertaria de la mano de Javier Milei. Ocurre un balotaje, hay una segunda vuelta entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza y finalmente gana Javier Milei la presidencia. El macrismo termina en tercer lugar. Ese resultado es catastrófico para el macrismo, para el bloque de Cambiemos, porque además representa la renuncia, la muerte de la moderación y de la búsqueda del equilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque si bien ya la sociedad había decidido que quería deshacerse del kirchnerismo, el kirchnerismo iba inevitablemente a terminar como segunda fuerza, ¿quién iba a representar al antikirchnerismo? Estaba dividido entre dos factores, el bloque de Cambiemos y el bloque liberal. Vamos a decir Macri y Milei para hablar con cara y con nombre. Macri apuntaba a una solución más moderada, más republicana, más un Corea del Centro. Es como si no queremos kirchnerismo, pero tampoco nos tenemos que ir tan al otro extremo. Tenemos que poder encontrar un punto en común, tenemos que poder abrir el diálogo, tenemos que poder ver cuáles son las cosas en las que nos ponemos poder de acuerdo y armar un acuerdo a nivel país, ¿sí? Era la opción más, como digo, moderada. Milei dijo, con esta gente no se puede negociar, ellos son el enemigo, ellos quieren hacernos pelota y lo que hay que hacer es ir en la dirección absolutamente contraria y no concederles un milímetro. Es decir, entre las dos opciones, la que más se iba al extremo, la que más rechazaba las ideas del kirchnerismo y se iba más al antikirchnerismo, eran las ideas de Javier Milei. Y Javier Milei es el que termina ganando las elecciones y termina desplazándolo a Cambiemos al tercer lugar. La elección de Cambiemos fue tan mala que Cambiemos prácticamente se termina disolviendo y terminan siendo absorbidos. El bando radical se inclina un poco más hacia el kirchnerismo y una parte del bando de Cambiemos terminó que se inclinaba más hacia el antikirchnerismo más fuertemente que los radicales, terminó siendo de hecho absorbida
por el Partido Liberal. Muchos de los funcionarios de Milei son del partido Cambiemos, como la funcionaria de ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que terminaron siendo absorbidos automáticamente por el liberalismo, por el bloque liberal. Es decir, la gente voluntariamente votó, decidió que las elecciones las manejen los extremos. La grieta que divide a la sociedad, el kirchnerismo y el antikirchnerismo, el blanco y negro, la izquierda y la derecha, la gente votó voluntariamente por profundizarla y por armar una división amigo o enemigo en la que no haya puentes, en la que no haya conexiones, en la que no haya puntos intermedios. Esta ha sido una decisión voluntaria porque ni siquiera podemos poner la excusa de que el sistema es así como lo puede hacer, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos efectivamente va a moverse todo el tiempo entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano porque tiene un sistema bipartidista. Hay dos partidos en donde se juegan las internas, pero si a uno no le convence ni uno ni el otro, no tiene a quién votar porque no hay terceros partidos. Es un sistema, como acabo de decir, bipartidista y dos partidos vas a votar a los demócratas o a los republicanos. Son tus únicas opciones. Pero acá en Argentina no existe ese sistema. No estamos obligados a tener que elegir entre kirchnerismo o antikirchnerismo. No es necesario cerrarnos a dos opciones. Podemos tener todos los partidos políticos que queramos. Podemos tener todas las internas que queramos. Podríamos sencillamente votar por la opción A. Si la opción A no funciona, ir a la opción B. Y si la opción B no funciona, ir a la opción C. Y dejar atrás las ideas que definitivamente sabemos que no queremos. Sin embargo, la gente no ha hecho eso. La gente no busca puntos medios, no busca raciocinio, no busca liberar, no busca analizar, no busca dejar de repetir el mismo escenario, sino que la gente está más que contenta de moverse de una manera tribal entre un grupo y el otro, aferrarse a su tribu y simplemente tener con quién pelear y con quién discutir. Como acabo de dar en el ejemplo de las últimas elecciones, pasamos de votar al kirchnerismo a votar al macrismo y luego votamos al kirchnerismo para deshacernos del macrismo. Y ahora nos deshacemos del kirchnerismo votándolo a Milei y se especula que el otro partido más grande, luego de Milei, la principal opositor, es el kirchnerismo. Se especula, no, de hecho se puede ver en elecciones como las elecciones de medio término de la provincia, que cuando pierde el Partido Libertario, el que gana es el Partido Kirchnerista. Entonces, hasta existe la posibilidad de que este sea nuestro escenario político. Votamos a la reelección de Cristina Kirchner, gana el kirchnerismo. Luego lo votamos a Macri para sacar el kirchnerismo. Luego votamos al kirchnerismo para sacarlo a Macri. Luego lo votamos a Milei para sacar el kirchnerismo. Y luego votamos al kirchnerismo para sacar a Milei. Es posible que ese sea nuestro futuro político. Por si necesitan más evidencia. Por esto mismo digo que tenía que utilizar a Argentina como ejemplo, porque es el ejemplo más claro de cómo muchas personas se mueven mediante este péndulo. El péndulo de la política sirve para ver cómo nos movemos de un extremo al otro en este deseo de encontrar un punto medio, pero sin la voluntad, llamémosle, de generar un punto medio, sino que la forma en la que la humanidad se equilibra yéndose de un extremo al otro. Esto lo pueden comprobar al tratar de debatir sobre política con cualquier otro representante del espectro, en donde en una gran cantidad de ocasiones se van a encontrar, como dije al principio del video, con una persona fanática cerrada con la que simplemente no hay forma de establecer una idea, no hay forma de establecer una crítica. Lo único que van a hacer al criticar a uno de los lados del bando es ser acusados de pertenecer al otro bando, porque automáticamente si no estás conmigo estás en contra mía, y si no sos A, entonces sos Z, si no sos blanco, sos negro, si no sos negro, sos blanco. Hay mucho de este moverse por los extremos. Y si vos que estás escuchando esto no sos parte de esos extremos, no sos parte de ese tribalismo, no tratás de analizar cada aspecto, cada situación o cada medida en sí misma y tratás de contrastarla con intentos que se hayan hecho a lo largo de la historia o en otros países del mundo para tratar de encontrar una solución un poco más equilibrada, un poco más permanente, un poco más racional, tratás de decir, ok, mantengamos esto acá sin irnos ni en esta dirección ni en esta otra dirección, la realidad actual te puede resultar muy frustrante. Y lo que trato de hacer con este video y con todo el canal es decirte que no estás solo y que no es tu culpa. Es normal que la realidad te resulte
frustrante o que te resulte desgastante si no sos parte de estas dos masas fanáticas que se enfrentan entre sí, porque podés ver lo que dije al principio del video, podés ver cómo esto es la misma historia de siempre, podés ver los eventos repetirse, la misma historia repetirse una y otra vez, y la gente cometiendo los mismos errores que estaban cometiendo 5 o 10 años atrás, que pareciera que no se dan cuenta. Cuando uno sí se da cuenta, cuando uno ve estos ciclos repetirse y está harto de esa repetición cíclica, porque además ya sabe cuáles son las consecuencias negativas que hay que no vamos a poder evitar. Cuando uno se puede ver venir el choque 10 cuadras atrás, pero no lo puede evitar. Eso es una situación frustrante, es una situación desesperante y es normal que a uno lo afecte. Si vos tuvieras un amigo cercano que lo estás viendo pasar de la anorexia a la obesidad y de la obesidad a la anorexia constantemente sin llegar nunca a un punto y quedarse en un punto o en un peso sano, normalmente te preocuparías por esta persona, te sentirías mal, te desesperaría tratar de explicarle a la persona que tiene que llegar a un equilibrio y que nunca lo consigue, que siempre se esté moviendo de un lado para el otro, porque además sabes el impacto que tiene para su salud el estar constantemente cambiando tanto de peso. Entonces es normal que si esa es la situación de tu sociedad, que si tenés una sociedad tan distópica en donde estás condenado a ver cómo se repiten una y otra vez los mismos errores y una y otra vez los mismos escenarios, es normal que te genere ansiedad, es normal que te genere frustración, es normal que te desgaste. Y lo que trato de decirte, como digo, con este video, con este canal, es que no es tu culpa y que no estás solo, porque está bien que no seamos mayoría los que tratamos de no quedar agarrados en este juego de amigo o enemigo, pero lo sabemos, estamos nosotros. Y creo yo que lo único que necesitamos es un punto de encuentro, un punto en común, un lugar donde podamos desahogar esta frustración y donde podamos desahogar esta decepción con el presente de tener que estar constantemente repitiendo estos mismos escenarios. E intento que mi canal sea ese lugar. Sea ese lugar donde uno se puede desahogar, donde uno puede encontrar gente afín, donde uno puede entender que no estás solo en esta sensación de no querer ser parte de una de las dos tribus, no estar atrapado en esta división de amigo o enemigo y no tener que decidirse por un bando o por el otro. Así que si te sentís identificado con esto que acabo de decir, por favor dale me gusta al video, deja un comentario, compartíselo a tus amigos, a otras personas que sientas que se sienten igual. Y tratemos de generar esto, de generar este espacio en donde podamos venir a desahogarnos cuando parece que la corriente nos lleva invariablemente en esa dirección. No estás solo, no es tu culpa, la sociedad es distópica y es frustrante tener que encontrarse atrapado en esta situación. No te rindas por eso. Como dije, si les gustó el video, denle like, dejen un comentario, compártanlo con sus amigos y díganme qué otros temas les gustaría que trate, qué otras señales ven ustedes de que estamos efectivamente en una realidad distópica, que no vamos rumbo a un futuro distópico, sino que ya estamos en una sociedad distópica. Y como les digo siempre, por sobre todas las cosas, nunca dejen de resistir.